En Migrante, esta es tu voz. Saludamos en esta nueva transmisión a ustedes, nuestra querida audiencia. Hoy sugiero revisar con lupa una nota publicada en el periódico New York Times acerca de cómo los connacionales residentes a lo largo de la franja fronteriza o más allá de ello en California, en el hospital Martin Luther King, que se saturó por casos de COVID, mueren. Se trata de dos hermanos de 57 y 63 años de edad, hipertenso y diabético. Ellos son agricultor y trabaja el segundo como asistente de cocina en un restaurante de Los Ángeles. Infortunadamente desconocen el tiempo en que desarrollan esta pandemia, el COVID-19, y su hijo es informado por los servicios de emergencia angelinos de la condición crítica de ambos. Lamentablemente, al llegar al Martin Luther King, pierden la vida. Y esto nos lleva a una reflexión y también será una propuesta en Migrante, esta es tu voz. Lo importante es cuidar tu salud, comer lo que debes. Recuerda ese refrán, eres lo que comes. Y qué mejor la oportunidad que dentro del caos, la tragedia y el dolor que causa el COVID-19, podamos cambiar nuestros hábitos de alimentación. Este es el momento más adecuado para regresar a nuestro consulado móvil, al consulado, y pedir a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal envíe una ficha técnica acerca de lo que debemos comer, ustedes, nosotros, nuestros hijos, dentro de la pandemia, para salir airosos y llegar al momento de la vacunación en esa misma condición. Así que como reflexión, la muerte de dos connacionales que duele, es un evento lamentable, y no para crear mayor morbo, simplemente para generar entre ustedes una llamada de atención en el hábito. El ejercicio es básico, media hora o una hora. Si puedes 10 kilómetros, hazlo como tu servidor. Si no lo logras, por lo menos media hora, invierte en tu equipo de gimnasia, en tu caminadora, en tu elíptica, y haz ejercicio todos los días. Suda y toma mucha agua para evitar los contagios y ser una víctima más de esos números siniestros que viene arrojando el COVID a la fecha. En la información de México hacia el mundo, el presidente López Obrador, en su primer evento fuera de Palacio Nacional, hoy asistió y afirmó que tras recuperarse del COVID-19, habló en el marco del 108 aniversario de la Marcha de Lealtad en el Palacio de Chapultepec. Este fue un evento importante que caracterizó a los pasados gobiernos que aprovechaban la oportunidad, los presidentes en funciones, para congraciarse el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en México son importantes, porque aunque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como lo indica la Constitución, en el 2019, un año después de la victoria del actual presidente, un grupo de militares encabezados por un ex subsecretario de la Defensa que sirvió a Felipe Calderón, hablaban de un malestar en las Fuerzas Armadas. La farmacéutica Pfizer, que entrega vacunas a México y que el gobierno mexicano las adquirió hasta con inversiones, como anunciaron hoy en la mañanera, por 32 mil millones de pesos, mandó una carta al presidente López Obrador para confirmar la reanudación de la entrega de 491.400 dosis que quedaron pendientes, y por ello adquirió esto. Pero para lograr que a México llegue a su población de 126 millones de habitantes ese total de dosis, pues se apostó ya en Sputnik, la vacuna rusa, con eficiencia de hasta 93%, como lo decíamos previamente, aplicada por el presidente Vladimir Putin, y también las vacunas chinas que tienen resultados importantes, y AstraZeneca con variables como el COVID
y que en Sudáfrica pues simplemente fue rechazada al no comprobarse si esta es eficiente para enfrentar las dos variables de COVID. En temas de corrupción que embargan a México, un ejemplo de ello lo es el expropietario de Altos Hornos de México, Alfonso Ancira, quien compareció nuevamente ante un juez para conocer su situación jurídica. Se le vincula o no con la procedencia de lavado de negro o más bien lavado de dinero, al adquirir agronitrogenados y hacer la conversión con infraestructura de Pemex, que se vendió en una cantidad irrisoria, y ahora el presidente López Obrador le pide devuelva 200 millones de dólares para que eventualmente acceda al beneficio de la ley. Y así debieron actuar sus antecesores, porque en México existe un refrán: por cada político corrupto hay 10 empresarios corruptos, y así es como la gran mayoría de ellos, bajo la connivencia criminal con el Estado mexicano, amasaron enormes fortunas que realmente no dejan o aportan ciencia e investigación en México. Por el contrario, cuando poseen esa fortuna, la envían al exterior, a los paraísos fiscales, como Andorra. Fue descubierto recientemente por la Unidad de Inteligencia Financiera. De los pacientes que fueron atendidos en casa, esto en la Ciudad de México, y no acudieron al hospital por COVID-19, ninguno falleció, lo dijo la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y esto es una señal, amigas y amigos, que en su ciudad capital, donde quiera que nos escuchas, observas en la Unión Americana, en la capital de la República, la Ciudad de México, por fin se observa una tendencia a la baja de COVID, y eso podría ubicar a la ciudad, ojalá esto sea así, en 3 semanas de vuelta al semáforo naranja. El mes de enero, la parte final de diciembre o el puente Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero, fueron los días más críticos, y en enero 35,000 connacionales murieron derivado de esta pandemia. Esa fue una noticia alentadora, la de Claudia Sheinbaum. Con 8 semanas de contagios a la alza, el estado de Morelos se convierte en una amenaza para la seguridad sanitaria del país. Es gobernado por un exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, quien ganó por la popularidad del balón, pero los resultados, conforme a la crítica que se observa hoy, incluido el gobierno federal y el subsecretario de Prevención de la Salud, López-Gatell, pues Morelos no da hasta la fecha la medida, a diferencia de otros estados que de rojo regresaron a naranja, y las 2 únicas entidades que se mantienen en verde, Campeche y Chiapas. Y déjeme platicarle algo respecto al segundo histórico juicio allá en la Unión Americana, donde ustedes se ubican. A Donald Trump, el Partido Demócrata infortunadamente no tiene la mayoría calificada en el Senado ni en la Cámara de Representantes, sino tendría que haber, por lo menos en la Cámara Alta, 6 senadores republicanos que lo aprobaron, pero el Partido Republicano, el gran viejo partido, el Grand Old Party, que llevó a Donald Trump 2017-2021 a la presidencia, 20 de enero respectivamente, teme una desbandada que hacia el Partido Patriótico, a través del cual trabaja Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, para desbancar al Partido Republicano. Temas importantes de alerta mundial: el secretario de Salud británico, Matt Hancock, anunció multas severas para las personas que desacaten las reglas fronterizas destinadas a detener la propagación del coronavirus, incluida una multa de 10,000 libras y penas de 10 años de prisión, que no quieren que el turismo internacional regrese a Gran Bretaña, derivado de la aparición de 2 nuevas versiones de COVID que están lacerando a la salud de los británicos, no obstante que van en un proceso de vacunación importante que alcanza ya a varios millones de británicos. No olvidar que su primer ministro, Boris Johnson, en algún momento se contagió el año pasado y fue llevado a servicios de emergencia, pero evitó la intubación. Y decenas de solicitantes de asilo en Tel Aviv formaron fila este martes para recibir su primera dosis de la vacuna contra COVID.
Ellos son los solicitantes de asilo, que son de diferentes nacionalidades. Y por último, en estos temas, Benjamín Netanyahu, el premier israelí, enfrenta 3 juicios que podrían terminar con su cargo de premier en aquella nación antes de las elecciones del 23 de marzo próximo, que podrían llevarle también a un 5º mandato ininterrumpido. Thank you.